La alquimia en Kingdom Come Deliverance 2 es de las habilidades más potentes del juego, ya que funciona muy bien y se complementa con las diferentes habilidades, ayudando a cualquier estilo de juego, ya que podrás crear pócimas para envenenar, para potenciar habilidades, para por ejemplo tener más fuerza, tener más carisma y también para, por ejemplo, subir más rápido la experiencia. Pero todo eso lo vamos a ver en esta guía definitiva para la alquimia en Kingdom Come Deliverance 2. Lo primero, ¿cómo hacer pócimas? Para ello necesitarás un taller de alquimia. Podrás conseguir varios en todo el mundo de Bohemia. Estarán marcados en el mapa. Te recomiendo usar el que se encuentra en Troscovice por la ubicación y fácil acceso de este. Ojito que hay en otras zonas y pueblos también otros talleres de alquimia y lo vas a poder usar cuando quieras. Para elaborar estas pócimas, además del taller, vamos a necesitar también ingredientes o materiales. La gran mayoría de estos son plantas que encontraremos por todo el mundo. Simplemente yendo por los caminos vamos a ir consiguiendo algunos de estos, pero recomiendo mucho las ubicaciones específicas que serían los jardines de hierbas. Estos jardines de hierbas van a tener diferentes ingredientes los cuales vamos a poder recolectar en cualquier momento. Se van a ir restableciendo con el tiempo y muchas veces vamos a conseguir también sacos donde vamos a conseguir gran cantidad de ingredientes en alguno en específico. Teniendo en cuenta esto, si necesitas materiales podrás comprárselos también a los boticarios como Enrich, que está en Troscovice, muy cerca del taller de alquimia. Simplemente tienes que subir unas escaleras y encontrarás su tienda y podrás comprarle estos ingredientes. También pudieras comprarle al herborista Bernabé, que está al norte del castillo de Trotsky. Está en una pequeña cabaña dentro del bosque. Puedes seguir el camino que marco en gameplay para poder dar con su ubicación y así poder comprarle los diferentes materiales. Y por último, también puedes comprarle a Aranka en el campamento de nómadas. Ella siempre estará en esta zona y está justo al final del campamento sentada. Podrás comprarle diferentes ingredientes y también algunas recetas. Aunque si no tienes dinero puedes robarle a cada uno de ellos. Como siempre recomiendo que lo hagas en la noche. Vas, les robas sus llaves y vas al cofre de cada uno de ellos para quitarle así todos los materiales. Es, digamos, la forma más sencilla en caso de que no tengas ningún Groshen encima. Y aunque con estos mercaderes puedes conseguir casi todos los materiales o ingredientes, hay algunos que son un poco más difíciles de conseguir o que estos no te venden, como el ajenjo, que recomiendo buscarlo en el jardín que está al este del castillo de Trotsky. Como marco en el gameplay, solo tendrás que ir por un pequeño camino que llega directamente a este jardín. Acá encontrarás unas bolsas que contienen ajenjo en mucha cantidad y también en los alrededores del jardín podrás arrancarlos del suelo y así obtener este ingrediente. El otro ingrediente es la belladona, que se la puedes comprar a Enrich o a otros de los mercaderes, pero también puedes farmearla al oeste de Selehov, en el punto que te marco en el mapa. Acá habrá una cesta que tendrá belladonas, pero alrededor también podrás encontrar este material para así obtenerlo. Por último está la manita muscaria, este hongo que donde más abunda es al oeste de Trotsky, pero bien al oeste del mapa, cerca de un campamento. Si te adentras un poco en el bosque como muestro en pantalla, conseguirás un pequeño camino que te llevará a esta zona que está repleta de estos hongos y así poder farmearlo y obtenerlos para tus diferentes recetas. Ya teniendo los ingredientes, ten en cuenta que estas plantas tienen dos presentaciones, naturales o secas. Ambas son útiles para fabricar pócimas, pero las naturales se echan a perder fácilmente, lo que puede llegar a perjudicar la calidad de la pócima en que se usen. Si quieres conservar las plantas, lo que te recomiendo es que las seques. Esto lo puedes hacer en una ménsula de secado. Por lo general hay una cerca de los talleres de alquimia. Igual te voy a dejar acá en pantalla las diferentes ubicaciones de algunas de las ménsulas de secado en lo que sería Trotsky. Y lo otro, un consejito pequeño y que sea muy importante también para que ahorres materiales: no botes aquellas plantas que estén en mal estado. Sécalas y obtendrás el ingrediente en su forma seca y en buen estado, y así reutilizando un material que capaz ibas a botar. Ahora lo que necesitaremos es recetas. De base y por historia deberías tener la infusión de
manzanilla, pero puedes aprender muchas otras, obteniendo el papel de la receta o haciendo la receta en sí, siguiendo los pasos en caso de que tengas una imagen como la que dejaré al final de este video con cada una de las pócimas y venenos que se encuentran en Kingdom Come Deliverance 2. Así no tendrás que buscar cada una de las recetas o comprarse en los mercaderes. Es simplemente una ayuda para que ustedes puedan obtener cada una de las pócimas. Ahora, ¿cómo mejoro la alquimia? Muy sencillo, haciendo pócimas, sí, así de simple. Puedes hacer las pócimas que más sepas o te sean más fáciles de preparar. Yo te recomendaría la infusión de manzanilla o la decocción de caléndula. No llevan muchos pasos y si estás en el taller de Troscovice conseguirás todo lo necesario en los alrededores del taller, ya que podrás así sacar los ingredientes del suelo. Recomiendo seguir las recetas paso a paso. Trata de no tomar ningún atajo en los primeros niveles para evitar errores y así conseguir pócimas de mayor calidad. Estas se dividen en débil, normal, potente y Henry, siendo esta última la calidad más alta y que podrás obtener a partir del nivel 16 de alquimia. Destacar que equivocarte en los ingredientes o procedimientos puede derivar en que consigas una peor calidad o en todo caso consigas una pócima con efectos desconocidos. Pasemos con las habilidades y subir estos niveles de alquimia, pero antes recomiendo mucho subir hasta nivel 8 la Escolástica. Esto se puede hacer leyendo libros en el mundo de Kingdom Come Deliverance 2. Y en Troscovice vas a poder encontrar al escribano. Este escribano podemos comprarle libros o robárselo, lo que tú prefieras, y leer estos libros hará que subas de nivel la Escolástica y podremos desbloquear una de las habilidades de este atributo, que es las maravillas de la naturaleza, que te ayudará a ganar más experiencia en la alquimia. En cuanto a habilidades propias de la alquimia, recomiendo mejorar entusiasta para ir haciendo pócimas sin estar pendiente de comer, vendedor de pócimas para así las pócimas sobrantes venderlas a un 30% mejor de precio, aprendiz de las artes oscuras para trabajar mejor entre las 12 de la noche y las 4:30 de la mañana, pudiendo así cometer pequeños errores que no afectarán en la calidad de la pócima. El secreto de la materia para crear pócimas adicionales, esto se puede potenciar con el secreto de materia 2 y ten en cuenta que al elegir esta habilidad no podrás obtener el secreto del equilibrio, que te permite cometer algunos errores. Esto ya lo vamos a reemplazar o sustituir por el aprendiz de las artes oscuras. Y por último, el secreto del maestro alquimista. Conseguirás hacer las mejores pócimas. Esta se desbloqueará al nivel 16 y con ella la posibilidad de crear pócimas de calidad Henry, las mejores del juego y que solamente vas a poder crear tú. Lo ideal sería que tengas las habilidades que mostré anteriormente, sobre todo la de aprendiz de las artes oscuras, y así crear las pócimas en la brecha de tiempo entre las 12 y 4:30 de la mañana. Así, si cometas algún error menor, no afectará en que saques la pócima en calidad Henry ya cuando hayas desbloqueado el secreto del maestro alquimista. Como extra, hay algunas otras habilidades o puntos de ventaja que pueden ser bastante útiles, como el de experto en venenos si quieres potenciar el daño en combate agregándole veneno a las diferentes armas que utilices. Y también está una habilidad en el apartado de supervivencia que lo que hace es que cuando sacas algún ingrediente, o sea lo recolectas, vas a poder conseguir más de estos y capaz alguna que otra recompensa extra. En cuanto a qué pócimas recomiendo son las mejores, les diría que de inicio la decocción de caléndulas, porque te recupera, quita la resaca y es fácil de hacer. Además de que sus materiales se consiguen de manera muy sencilla y recomiendo que siempre tengan algunas pociones de estas para así poder recuperarse o salir de algún apuro. Luego, la mejor pócima del juego sin lugar a dudas, la de zorro de Henry. Sí, solo en esta calidad, porque en esta calidad aumenta la oratoria en 7 puntos, mejora la velocidad de lectura y aumenta la experiencia obtenida en un 50% y el efecto dura 2 días, por lo cual con esta pócima vas a poder subir tu personaje de manera muy rápida o algún atributo en específico que quieras sin hacer demasiado esfuerzo. Luego tenemos el veneno de maldición, impide correr, reduce la salud del enemigo, la puedes poner en armas o verter en alguna olla para que simplemente los NPC coman y caigan vencidos, y puedes eliminar un pueblo entero usando
esto. Yo con un arco y flechas simplemente agregué el veneno a las flechas y empecé a atacar a los enemigos de una vez, a los guardias, y con que les pegue una flecha ya los vas a derrotar porque el efecto del veneno es rápido y terminan cayendo de una. Para mí, de lo más divertido que hay en cuanto a pócimas y efectivo. Un par de consejos, muchachos: cuando crees 20 pócimas mientras subes de nivel, vas a conseguir desbloquear una habilidad secreta que es la rata de laboratorio, que mejora o potencia las pócimas y bebidas, que esto está buenísimo si vamos a subir la alquimia. Pero además de eso, si estás buscando saber qué materiales te hacen falta para crear una pócima o quieres ver la receta sin necesidad de entrar a un taller, puedes ir al menú principal, entrar a la sección de creación y ahí vas a poder ver los detalles de cada una de las pócimas y recetas que tengas en tu personaje. Y esto es todo por hoy, muchachos. Esta es la guía de alquimia para que ustedes puedan mejorar este atributo de la mejor manera posible y sepan todo sobre él. Y que les digo, si empiezan a crear pócimas y desbloquear una de las cuantas habilidades, en 1 o 2 horas de juego ya van a conseguir ese nivel 16 de alquimia y poder tener así las pócimas calidad Henry, lo cual les va a ayudar muchísimo en el juego, como ya les demostré acá en video. Sin más, gracias por el apoyo. Si tienen alguna pregunta, consulta o algo que quieran agregar a esta guía, lo pueden dejar en los comentarios y les voy a estar dejando cada una de las recetas para que puedan así desbloquear todas las pócimas. Así que quédate, que aquí te dejo todas las pócimas de Kingdom Come Deliverance 2.